los intereses de nuestra gente, de los trabajadores y de las trabajadoras. Tanto Nuria como Antonio han planteado algunas cosas. Yo quiero situar varios mensajes, porque creo que el sindicato tiene bien elaborado un discurso colectivo, no solo para hacer eslóganes o titulares de prensa, sino para hacer propuestas y para resolver problemas de nuestra gente. Y es importante reseñar que estas propuestas, las propuestas de comisiones obreras, tienen además un perfil propio, diferenciado no solo de contrapartes que sin ninguna duda, sino también de otros, si me entendéis. Y además está dirigido nuestro discurso, nuestra acción sindical y nuestras propuestas a los trabajadores con empleo y a los que no tienen empleo, a las ocupadas y a las desocupadas, porque a veces solo parece interesarnos sin ninguna duda que es que nosotros solo nos ocupamos de aquellos que tienen empleo. Y la acción del sindicato en un gran porcentaje de nuestra actividad está en defender el empleo para que no haya más parados y en buscar soluciones para crear empleo y protección social para aquellas que están en situación de paro. Por tanto, mensaje claro a la sociedad: la ocupación de comisiones obreras es a los ocupados y a los desocupados. Y mirad, ha hablado Antonio de ideología. Yo creo que es muy importante en estos momentos basar nuestras propuestas en conceptos ideológicos, y cuando hablo de ideología no estoy hablando de partidismo ni de cuestiones partidarias, pero sí que a los intereses que representamos tiene un gran valor el concepto ideológico. Y voy a decir por qué. Y por qué además ese concepto ideológico, cómo lo tenemos o lo debemos interpretar en nuestra tierra. Mirad, si recordamos, recientemente, un año y medio, en todos los titulares de los medios de comunicación, en todas las primeras páginas de los periódicos, lo que aparecía era que los causantes de la crisis era el gran capital, era la gran banca, eran las subprime, las hipotecas basura de Estados Unidos y la avaricia y la especulación. Año y medio después, todos los titulares de prensa de nuestro país es que las consecuencias de la crisis están provocadas por la rigidez del movimiento sindical para que los trabajadores y las trabajadoras no tengan más flexibilidad en su empleo, para que no haya reformas laborales que permitan emplear a la gente, y por tanto que los responsables de esta situación son los trabajadores y las trabajadoras. Y esto de forma permanente, subliminal, detrás de cada discurso de los poderes dominantes, pero también del pensamiento hegemónico en el mundo y en nuestro país. Y esto está empapando a la sociedad. Y a veces, compañeros y compañeras, cuando vas a atender y a defender conflictos puntuales en muchas empresas, nota uno que incluso los trabajadores se sienten culpables porque a lo mejor podríamos haber hecho alguna cosa diferente para flexibilizar más porque perdemos el empleo. Esto tiene un peligro tremendo, el que nos sintamos culpables. Esto es como el acoso. Es cuando a alguien se le machaca permanentemente que es inútil, que es incapaz, que no es posible. Al final empieza a asumir esa realidad, y eso
calado en el pensamiento colectivo de la gente es un gran peligro para los intereses que defendemos. Por eso, compañeros y compañeras, es muy importante el concepto ideológico de saber bien por qué de la crisis y cuáles son las propuestas sindicales para salir de ella. No es una cuestión baladí para nuestros intereses estas cuestiones. ¿Y cómo aterriza esto que decimos que los culpables son el pensamiento neoliberal? ¿Eso qué significa en el terrenal de la costa de Málaga y de nuestra Andalucía? Pues significa ni más ni menos que hay una opción, claro, por desregular todo, desde no haber controles en lo financiero hasta desmantelar la inspección de trabajo, debilitar la inspección de Hacienda, de forma que no haya absolutamente ningún control. ¿En qué idea? Que como hemos ido muy bien en la economía, el empleo iba permanentemente, daba igual como fuera, iba permanentemente creciendo, pues mientras menos trabas le pongamos, más crecía esto. Claro, cuando el sindicato denunciaba esta situación permanentemente, nos decían que estábamos salados, que era nuestro afán por controlar las cosas. La conclusión de esta situación, compañeros y compañeras, es que hemos entrado en una situación tremenda de crisis que afecta a millones de trabajadores, con 1 millón de personas ya paradas en Andalucía, con casi 200.000 que han tenido prestación social y que ya no tienen, y que además los que siempre se aprovechan de esta situación, que son los que quieren sacar ventaja, que son los empresarios, metiendo el miedo en el cuerpo para que la gente no exija sus convenios, para que los que estén parados tengan que entrar en la economía sumergida y para que haya una desregulación absoluta. Y mientras tanto, compañeros y compañeras, siguen diciendo que lo importante no es que haya regulación, o lo que es lo mismo, un interés general por debilitar el Estado, por debilitar lo público, para que aumente el beneficio de lo privado. Y es ahí donde también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante por defender el sector público, lo público como instrumento de igualdad, que me lo habréis escuchado decir en muchísimas ocasiones. Creo que todo está en el mercado, pero nosotros y nosotras no podemos ir al mercado a comprar la educación, la sanidad, la protección social, la seguridad. Eso lo tenemos que conseguir desde lo colectivo y desde lo público. Por eso tiene tanta importancia la defensa de lo público, por el instrumento que supone la igualdad. Y es aquí también un elemento que cobra un valor también ideológico importantísimo. Y para Comisiones Obreras, brevemente, ¿cuáles son los 3 causantes y responsables principales de la crisis? En primer lugar, la banca, por 2 razones. Principalmente, una, porque han priorizado de forma tremenda la especulación frente a las inversiones productivas. Han procurado el beneficio rápido, inmediato, frente a la inversión a medio y largo plazo, como pueden ser las inversiones en las corporaciones industriales. Y eso en nuestra zona, fijaos si sabemos de eso, que ha sido el foco de mayor especulación de nuestro país y de Europa. Y mientras tanto, ¿qué han estado haciendo? Inyectando un optimismo, por lo que yo digo que es un optimismo a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre algo que yo digo sí, un optimismo
que